Hola, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo live. Este se va a titular Hijos del Cassette. Una servidora, Liliana Carrión, y Arturo Puente Lomelín para servirlos. bienvenidos a un espacio donde vamos a hablar de películas, series, libros y, por qué no, un poco de psicología también, y de aquellos aspectos relevantes que hayan sucedido en el transcurso de la semana. Y vamos a comenzar. ¿Qué te parece si iniciamos hablando de las Olimpiadas de invierno que han sido las principales notas este fin de semana? Bueno, las Olimpiadas de invierno en Milano, Cortina, son importantes para nosotros, los mexicanos, porque pues tenemos ahí varios competidores estando ahí presentes. Pues entre ellos destacamos particularmente a dos, a Donovan Carrillo, originario de Zapopan, Jalisco, que está juntito a Guadalajara. De hecho, es ya, podríamos decir, parte de la ciudad de Guadalajara. Y también de la doctora Regina Martínez, que es originaria de la Ciudad de México. Un patinador y ella una esquiadora. Sí, esto, fíjate que es muy interesante la participación. Ellos, en realidad, aun cuando no estuvieron en las medallas, yo creo que es muy relevante el hecho de que ya hayan tenido una extraordinaria participación. Creo que lo que más destaca a veces en el deporte mexicano es como a pesar de circunstancias no tan favorables, como son el apoyo por parte de entidades deportivas, mucha gente, bueno, se sigue esforzando por participar en este tipo de competencias mundiales. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que esto es trascendental. El hecho de que tengamos competidores en las Olimpiadas significan varias cosas, o son el resultado, mejor dicho, de varias cosas. Número uno, el esfuerzo personal, individual, que en muchas ocasiones es patrocinado, vamos a decir, financiado por la propia familia de la persona que realiza estas competencias, estos deportes. Y lo extraordinario en este momento es que estos dos deportes, el esquí en situación de invierno, como el patinaje en pista de hielo, son dos deportes que prácticamente en México no existen instalaciones para su ejecución, para su entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de un esfuerzo, sí, de las familias, pero extraordinario por parte de los competidores para poder trascender los niveles nacionales, para poder tener acceso a un lugar dentro de la competición internacional mundial. Y que desafortunadamente son historias que se repiten, ¿no? Historias personales que a veces, pues si bien son inspiradoras, desafortunadamente pues, son reiterativas, ¿no? Yo recuerdo casos, por ejemplo, de participaciones también en competencias internacionales, como fueron las de Soraya, en su caso también Belén, que fue una competidora en bicicleta, y cómo en muchas ocasiones ellos con sus propios recursos económicos, aparte del esfuerzo que implica el prepararse para este tipo de competencias, pues también tienen que invertirle en lo económico. En el caso muy particular de esta Regina Martínez, bueno, pues ella tiene una profesión que es precisamente la de médico, y aún así decía que mucho de su preparación y de estos viajes ella los pagaba a través de ese sueldo que percibía como médico, y bueno, pues yo creo que eso es lo que más se aplaude de este tipo de situaciones. Donovan tampoco es la excepción, o sea, tuvo circunstancias que superar y mucho fue sobre las pistas de entrenamiento. En algún momento él tuvo que dejar también su ciudad natal, que es Guadalajara, en busca de encontrar nuevas pistas en donde pudiera entrenar. Entonces, bueno, pues esperemos que más adelante todavía sigamos viendo su extraordinaria participación en este tipo de competencias internacionales. Sí, yo creo que este tipo de esfuerzos son recompensados
de manera individual y social, pues no solo por el hecho de competir, sino porque hablan de algo importante y trascendente para nosotros, no solo para ellos, repito, es trascendente para el mexicano porque hablan de ese espíritu de lucha, de libertad, de ansias por superar rezagos o dificultades, de superarlas y lograr el éxito tan ansiado. Quizá no lleguemos a tener un competidor que tenga la medalla de oro en este momento, o de plata o de bronce en las Olimpiadas de invierno de las que estamos hablando. Sin embargo, estar dentro de los 22 mejores lugares mundiales no es nada fácil. No, por Nada supuesto fácil. que no. Además, fíjate que mucho se habla del deporte y de esta cuestión de apoyo de recursos económicos. Sin embargo, bueno, también hay en este tipo de actividades, pues todo un trabajo incluso personal, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la participación de Malini de Estados Unidos, que finalmente en la última competencia se tenía mucho la expectativa de que iba a estar dentro de las medallas y desafortunadamente no fue así, tuvo un par de errores que le costaron no estar entre los finalistas o bueno, las medallas, y en este caso creo que tiene que ver mucho igual con el trabajo de esta cuestión mental, ¿no? Estar preparados, o sea, no solamente tiene que ver con una preparación física, un apoyo económico, sino también incluso este trabajo que hay detrás pues sí, de psicología, básicamente, entrenar la mente para ese tipo de competencias y ese tipo de presión que tienen todos los deportistas en ese tipo de competencias. Definitivamente la presión para cualquier deportista, vamos a centrarlo en un deporte, pero puede ser aplicado quizá hasta las profesiones más diversas. La presión cuando vas a ejecutar una tarea, la presión social del medio, del entorno donde te desarrollas, pues es muy importante, es trascendente. Y desde luego que esa presión social impacta tu función psicológica, desde luego. Y obviamente que nos habla también no solo de que te presione o te pueda alterar tus funciones cerebrales para coordinar perfectamente lo que ya has entrenado durante mucho tiempo. Tiene que ver mucho también el aspecto de varios factores. O sea, intervienen muchos factores en que puedas perder un primer lugar que tan ansiado y tan prometido y tan logrado casi, como de quien nos hablas, de Mariani, pero hay muchos factores que intervienen adicionalmente del factor propiamente de la presión social que se tiene. ¿Por qué? Porque tenemos la presión personal, la individual. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué tanto he entrenado y estoy ejercitado para lograr la perfección a través de eso, de un tiempo al que le he dedicado mi vida? Aparte de eso, está el qué tanto mi entrenador o mis entrenadores no solo me apoyan, eso desde luego que se requiere, pero a veces también influye qué tanto el entrenador o entrenadores están acoplados a mi técnica, a mi estructura, a mi emoción, a mi forma de ser como deportista. Pero a eso me refiero también con el trabajo de disciplina mental, ¿no? ¿Qué tan preparado estás para ese tipo de retos? Entiendo que lo que tiene que ver con el entrenador, sin embargo, creo que también hay un factor muy importante para lo que es el triunfo o en este caso enfrentar de una manera, pues digamos, como sin errores, también mucho tiene que ver con la mente del deportista. Sí, y desde luego que sí, pero también hay otros factores que inciden en ese control que puedas tener tú personalmente en tu estructura mental o psicológica
para ejercitarte con el mejor desempeño. Por ejemplo, y voy a poner el caso de Donovan. Donovan es un muchacho que desde los 8 años está entrenando el deporte del patinaje en hielo, y justo de los 18 a la edad que tiene, para que él pueda lograr llegar a la perfección, que vimos que no la ha tenido, la perfección, sin embargo, tiene el lugar 22 dentro de los mejores del mundo, ¿sí? En ese lapso, él ha crecido físicamente, no ha dejado de crecer. Y eso hace que el cuerpo se esté adaptando de continuo y desadaptando de continuo a su estructura, a su tamaño, a sus movimientos, a sus desplazamientos, a la previsión, a la planeación de hacer un salto y caer 1 metro, 1 centímetro más allá, 1 centímetro más acá. Entonces, por ejemplo, ese tipo de factores también influyen, ¿sí? A pesar de que puedas tener un excelente control mental de tu propia situación. El hecho es que tu propio cuerpo está siendo un reto para tu logro de tu meta que estás teniendo. Es el caso de Miriam, ¿sí? Él ya es una persona que ya está constituida, está organizada, pero ahí sí, el factor de control mental fue disruptido por la cuestión precisamente de la presión social. Ahí sí, la presión social de querer el triunfo y lograr la perfección rebasó las posibilidades. Bueno, de cualquier manera, entonces, para cerrar este tema, pues lo que deseamos es que ahora sí que siga con una carrera exitosa. Donovan, que sea solamente una de muchas participaciones. Y en el caso de Regina, pues también. Igual. O sea, ojalá que tenga la oportunidad y que ambos cuenten con el apoyo por parte, ahora sí, de las instituciones deportivas, como para poder dándonos satisfacciones como país. Ojalá y tuviésemos unas instituciones nacionales deportivas que favorecieran realmente este tipo de personas deportistas que son de excelencia. No quiero decir que no existan las instituciones o que no estén dirigidas por buenas personas, pero hace falta una estructura que vaya destacando y reconociendo los diferentes prospectos y promoverlos en el sentido que tú dices, precisamente lograr llegar a las competiciones de alto nivel con un buen entrenamiento, no solo nacional o en el lugar donde residen, sino con competencias internacionales, que es lo que foguea, ¿no? Claro. Y bueno, y cambiando de tema, fíjate que el día de ayer, 13 de febrero, pues celebramos el Día de la Radio, ¿sí? Fue el Día Internacional de la Radio. Entonces, pues, nosotros que somos de generación analógica, pues nos parece muy relevante, ¿no? Un medio de comunicación que hasta la fecha no ha dejado de existir. Incluso en las narraciones de los Juegos Olímpicos, ayer que estaban transmitiendo la de Donovan, de repente sí hacen referencia a descripciones para aquellas personas que están dándole seguimiento a los juegos a través de la radio, ¿no? Y yo creo que en nuestro país pues no ha dejado. Pero bueno, aquí vamos a recordar que si nos vamos a sus inicios, pues estamos hablando de los 20, 30, en donde aparecieron, ¿no? Que tú has de recordar mejor. Yo he de recordar mejor, yo no había nacido en esas fechas, no. Pero bueno, pero recuerdas, la legendaria XCW, y a ti sí te tocó más el tiempo en que se escuchaba una frecuencia AM, porque bueno, si yo la escuché, pues como que tú sí, también, bueno, que fue la transición después al FM. Sí, a mí me tocó, ahí te voy, o sea, la XCW pues ya existía, ya era conocida, y ya cuando yo era chavo, ya habían varias o muchas estaciones en diferentes partes del país, en todos los estados, de hecho. Sin embargo, cuando yo era chavo, no voy a decir que tan chavo, pero bueno, cuando estaba estudiando, creo, secundaria, más o menos, sí, resulta de que justamente se inaugura la frecuencia modulada en México. Ah, ya ves, ¿cómo y era fascinante tratar de escuchar esas estaciones de radio, porque
y esto es lo extraordinario, casi no había anuncios. Entonces, fabuloso. Es como estar en un streaming de películas donde no hay anuncios. Claro, hay plataformas donde te meten el anuncio a cada rato, pero hay muchas plataformas donde no lo hay. Y eso era lo extraordinario de la FM en esos momentos. Aunque no eran comerciales, a lo mejor como hoy en día los conocemos, pero sí se hacían menciones de las marcas, porque no, eran los patrocinadores. No, y eran anuncios más extensos y más grandes más en tiempo de lo que ahora son. O sea, realmente sí, y eran bonitos porque tenían su arte mercadotécnico, pero tenían mucho arte. Hoy ves un anuncio supuestamente artístico de un auto, de la marca que tú quieras, y te lo pasan hecho la raya y ni lo ves, y ya, o sea, ¿y dónde está el arte? No, pues aquí más que arte, pues es mercadotecnia. Sí, y antiguamente se dedicaban a ponerle arte, imagen, bueno, cuando era televisivo, pero cuando era por radio, los jingles le llamaban en Estados Unidos, ¿no? Y aquí, pues igual llegaron a decirse los jingles, pero era ya reconocías un producto, aunque no se hablara de él y no lo estuvieras viendo, imaginariamente lo identificabas por el sonido. Curiosamente, nuestro sonido es uno de nuestros sentidos más importantes. Y para los que tenemos imaginación, bueno, a través del sonido. Ahí, con los hijos del cassette, reconocemos muchas cosas a través del oído. Claro. Y no precisamente a través de la imagen, que es lo digital. Claro, hemos transitado los hijos del cassette, hemos transitado y hemos conocido esa forma y hemos llegado a la forma digital. Cosa que los que viven la cosa digital, la situación digital aún hoy en día, pues le va a pasar lo que tú me comentabas con la inteligencia artificial que se plantea en la ciencia ficción. Cuéntales. No, es que estábamos platicando, pero bueno. Cuéntales. Fíjense que ahora, hoy en día, hablando de esto del sonido y como los abuelitos, los que son los cassettes, ahora escuchando hay tanto en Spotify como en esta otra plataforma Audible, historias que uno se puede conectar y que son de ciencia ficción y que hablan de una reconexión precisamente con ese tipo de herramientas o situaciones analógicas, ¿no? Entonces por ahí vamos a platicar. Nada más se los vamos a dejar así, porque me gustaría que para el próximo capítulo platiquemos de esta situación. Pero como ahora las novelas de ciencia ficción rescatan esta parte de regresar a medios de comunicación analógicos, ya después de que pasamos por la inteligencia artificial, y cómo se rescata esta parte de los sonidos. Por lo menos les vamos a platicar de dos. Uno es el caso 63, que está disponible en Spotify, y otro de una historia que está disponible en Audible, que es otra plataforma que nos permite escuchar. En este caso solamente está disponible por ahí a través de la plataforma, pero ya les platicaremos, pero es mucho esta situación. Oye, pero antes de que sigas, cuéntame, vamos a ver cuáles son las estaciones de radio que recuerdas, porque también eso no han sido permanentes, han ido pasando. Bueno, qué bueno que me dices, porque ya me iba a brincar, pero a ver, ¿cuáles son las estaciones de radio que recuerdas? Bueno, tanto que recuerdo no, pero como que sabemos que fueron de la primera estación en México, ¿sí? En 1923 fueron dos estaciones las primeras. 1923, recuerdo, yo no había nacido. La primera es la CIY, sí, la sí, ¿sí? Fue en mayo de 1923 que se inauguró esta primera estación en México. La segunda estación se inauguró en septiembre de ese mismo año y fue la XEB, ¿sí? La B grande. Se conocía como la B grande y duró muchos años, la B grande, ¿sí? Y conste que ya están más en estas fechas, ¿no?
Pero justo hablando de los sonidos, de los hijos del cassette, pues esas son las fechas donde el radio se inaugura en 1923. Pero, dando un salto en el tiempo, no muy largo, 1930, encontramos que aparece la famosa XEW en México. Ah, bueno, sí, pero esos ya son como anteriores, incluso dices tú a tu nacimiento. Yo sí me acuerdo de estaciones que, por ahí la gente que estuvo también entre los finales de los 80 e inicios de los 90, no me dejarán mentir, había estaciones muy famosas que eran Estéreo 102, 97.7 Sí, y sí. Digital 99, que eran estaciones que ya escuchábamos en el FM, que eran estaciones en donde podías escuchar música en español. Estamos hablando de Luis Miguel, de Gloria Trevi, de Alejandra Guzmán, era donde escuchábamos todos los nuevos lanzamientos y todos los conductores y las voces, ¿no? Que en ese entonces Sí. nos eran familiares. Había otra estación que esa sí era en inglés y que también es muy famosa entre las generaciones entre la generación X, que fue WFM, que salieron voces muy importantes, por ahí recuerdo a Charo Fernández, y de la M, todavía cuando yo era jovencita, niña, sí me tocó escuchar. No sé si hoy en día todavía exista Radio Felicidad, pero sí me acuerdo hasta luego dice esto de oigo, Radio Felicidad. El sonido. Y había una que se llamaba La Pantera, que yo creo que sí, fue famosa La Pantera. Tú sí escuchaste La Pantera. Sí. Yo no recuerdo mucho así los nombres y de las estaciones, porque yo en realidad escuché muy poca radio en mi juventud y hasta la actualidad. He escuchado poca radio. O sintonizado yo personalmente una estación, difícilmente lo hacía y lo hago. Pero, y justamente hablando de las épocas previas a lo digital, ¿sí? Algo muy interesante que existía es en algunas estaciones, que eran varias, y repito, no solo en México, en la Ciudad de México, sino en los diversos estados, uno se podía comunicar con la radiodifusora vía teléfono, teléfono analógico, eso es interesante porque, les voy a platicar una anécdota, me voy a romper un poco el esquema, pero una anécdota de ayer, ¿sí? Que me decía una persona que su nieta o su sobrina, pasó y ahí tenían, en donde estaba yo, tenían un teléfono analógico, pero antiguo, de esos que se levantaban, tenían como con disco. Sí, y tenía su disco para marcar. Pero, entonces que llegó la chica y le preguntó a su mamá, porque estaba ahí, la dependiente fue la que me lo comentó, dice, y le preguntó a su mamá, le dijo su mamá a la niña, mira, ese es un teléfono de los de antes. ¡Ay, qué bonito! Está muy extraño y muy grande, ¿sí? Sí. Y dice, ¿y dónde, en qué parte salen los videos? Eso es extraordinario, es extraordinario. Oye, sí, además incluso recordando canciones antes, a mí me llama mucho la atención, pero en realidad las letras de las canciones muchas veces expresan realidades de la época, ¿no? Y entonces las canciones que yo escuchaba, pues claro que venían incluso varias en donde se nombraba eso, ¿no? Que hablabas a la radio y así, por favor, señor locutor, póngame esta canción. No. Porque me recuerda a ella, y porque era muy típico de hablar a las estaciones. No, y le dedico esta canción a la prospecto de novia, a la novia, al novio, casi no eran a los maridos o maridas, eran los prospectos o ya parejas de novios, ¿no? Para los enamorados, ¿no? Sí, hoy en día todavía existen estaciones, pero son muy pocas. Llamadas, pero sí, que las conexiones ya son a los celulares, básicamente, ¿no? Pero antes era de que estuvieras ahí pegado para ganarte cosas. Yo me acuerdo que también mi hermano en alguna ocasión, reportó que iba a hacer una posada
y efectivamente la estación llegó y nos regaló un par de discos y una piñata, ¿no? Sí, Pero sí, porque sí. habló y dijo, no, pues que yo voy a hacer una posada y entonces quiero ganar, ¿no? Mi promoción. Sí, sí, y había concursos de manera continua en diferentes estaciones, justamente para atrapar a la audiencia, no solo con la música, sino precisamente a través de los premios, de las ofertas que tenían, de los mensajes que podías ofrecer, ¿no? Etcétera. Tú, el radio escucha, a mandar los mensajes o recibir algún premio. Yo llegué ya más grandecito a participar también en cosas de estas, de que a ver quién sabe tal, y hacían una pregunta. Y llegué a ganar, muchas veces perdí, o ni siquiera entraba mi llamada, ¿no? Era todo un reto, además, pues uno no se podía colgar en el teléfono como hoy en día, ¿no? También esas son anécdotas así de, Sí. oye, cuelga, voy a necesitar, o porque está ocupado todo el tiempo el teléfono, ¿no? Y porque uno estaba pegado en No, y estación. era muy curioso también, ¿no? O sea, recordemos que estamos con los hijos del cassette, no estamos hablando de la era digital. Entonces, esto impacta a la gente de hoy, porque así como la niña que puse el ejemplo, resulta que en algunas casas llegaban, instalaban tu teléfono fijo, porque era eso, se llamaba teléfono fijo, porque no te lo podías llevar en la mano a ningún lado, como ahora es el celular. Y resulta que en algunas casas el teléfono fijo tenía un cordón de 5 o 10 metros. Y entonces te metías a tu recámara y te agandallabas el teléfono para estar conectado a la estación para llamar, mandar un mensaje o eso, y pues mamá o papá o el hermano querían llamar y ya te tocaban la puerta y sal y No, de una belleza. Y en este caso, bueno, no es que la radio haya dejado de existir, sin embargo, bueno, pues hoy en día tenemos otros medios como ¿no? La posibilidad de conectarnos en online a través de redes sociales, en donde ya tenemos imagen, tenemos transmisiones a través de internet, también hay radiodifusoras que ya se pueden escuchar a través de internet, y pues claro, el Spotify, que es otra de las alternativas que hoy en día, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Son los que traen ese tipo de plataformas para reproducir música. Pero yo quisiera tocar otro punto del radio. A ver. El radio nace por allá en 1895, casi empezando el siglo, ¿sí? Y la primera aplicación que se tiene así importante, pues, del radio, porque sustituyó, de alguna manera, no dejó no sustituyó, pero complementó y amplió la comunicación, fue el radio, el telégrafo. Entonces no se llamaba radio, ¿no? Se llamaba la telegrafía sin hilos, sin conexión. Bueno, pero el hecho es que el radio se empieza a usar fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1914. Con la necesidad de transmitir órdenes, porque pues de un lugar a otro, información a la comunidad, etcétera, una serie de cosas, o sea, muy dentro del área militar, pero se transmite también el radio a las poblaciones, las diversas poblaciones, para decir vamos ganando en la guerra o vamos, en fin, o sea, es una influencia social controlada por el Estado. El día de hoy el control del Estado es que pagues una cuota para que tengas tu estación, ¿sí? Y con ciertas reglas que se han ido flexibilizando afortunadamente en países democráticos como el nuestro. Pero bueno, el hecho es que si bien ha sido también un instrumento de entretenimiento, principalmente decíamos a través del oído, llegó el momento en que esa diversión o esa situación se trastocó. Se trastocó en 1938. Y estamos hablando de la época de nacimiento de la estación de la XCW, más o menos. Oye, y hablando de los inicios de radio, ¿tú te acuerdas a quién se nombra el padre de la radio o a quién se le atribuye?
Bueno, ahí hay un rollo, porque intervienen varios. Pero sí te acuerdas a quién se nombra el padre de... Marconi. Por supuesto, a Marconi. Y se le atribuye... Pero Tesla interviene. Claro, pero se le atribuye a él la invención al realizar las primeras transmisiones inalámbricas con éxito. Y además fue él el que recibió el premio Nobel de Física. Que en este caso creo que son como las historias. Ahorita que mencionaste a Tesla. ¿A Tesla? Sí, que sucede lo mismo con este rollo bueno, con la historia de la electricidad, ¿no? Sí, ya es todo un capítulo también. O sea, ya lo tocaremos. Quién lo inicia y a quién se lo atribuyen y a quién le quitan la autoría, etcétera, ¿no? Porque, y eso es algo importante, porque en el día de hoy las historias se han ido simplificando para la enseñanza escolar. Pero ha llegado a tal grado la simplificación que se omiten cosas de robo, de autorías, etcétera, ¿no? Y que son importantes reconocer a los autores, a los participantes, a los coadyuvantes de estas situaciones. Bueno, pero regreso a 1938, hablábamos de la radio que nos hacía entretener, etcétera, ¿no? Con programas muy interesantes. En Estados Unidos se emite una radio, un programa de ciencia ficción que pues no existían en ese momento programas de radio de ciencia ficción, sino todo era sobre base de la realidad, música, etcétera, de entretenimiento. O llegaba a haber pequeñas novelas, pero se te empieza a transmitir la guerra de los mundos. Y eso es trascendente, porque lejos de ser una radioescucha de entretenimiento, provoca terror en la población, no en tres gentes o tres personas, sino en la población, ¿sí? O sea, fue un medio que generó la radio, generó pánico. Y vemos lo que es solo escuchar, con pura imaginación. Claro. O sea, la radio, y el día de hoy sigue siendo de esa naturaleza, ¿no? Podemos escuchar, hoy ya no lo escuchamos, ya volvió a reeditarse de alguna manera, por ejemplo, un programa interesantísimo en México de radio de Calimán. Calimán. No, fabuloso. Ya platicaremos de Calimán. Ya, Otro capítulo completito. Sí, pero es toda la imaginación echada a volar. Y inicialmente las familias se sentaban alrededor de un pequeño radio, ¿sí? Que no eran tan pequeños, eran unas armastrotes, ¿sí? Para poder escuchar el radio, los programas de entretenimiento, que no los de pavor, ¿no? Pues se suspendieron con este programa de la Guerra de los Mundos, pero bueno, es interesante, ¿no? Oye, sí, y aparte de los aparatos, como han evolucionado, ahorita que mencionabas los aparatos, claro, recordamos por imágenes pues, que no nos tocó vivir, los que tenían la perillita igual que el tele, pero sabes a mí que sí me tocó también que incluía también su radio y para poner viniles, las consolas, y que esas eran unas cosas... Sí, de un radio que era de este pelo, pues sí, se pasó a las consolas que son de tamaño de una mesa, ¿no? O sea, y tenían varios componentes, puede ser solamente radio, o podías tener tornamesa, que le llamamos, o tocadiscos, ¿sí? Y bueno, eran gigantes, y casualmente, gradualmente se fueron haciendo así, hasta el tamaño de un celular. Bueno, pasaron varias generaciones. Lo que estamos hablando del radio de Marconi hasta las consolas y ahora... Una transformación gigantesca, ¿no? No vayamos más lejos. Ahorita con Apple también, en algún momento lo que fueron eran los iPod. Los iPod. Sí, pequeñitos. Solamente para música. Y ahí, pues, escuchamos y eso. No, pero, ojo, tuvo que haber una transformación de la tecnología para poderlo hacer de este tamaño, un radio, hacerlo pequeñito, pues tuvo que haberse inventado el transistor, porque antes eran los bulbos, eran unos como focos, ¿sí? Como focos, no eran focos, pero como focos, que iban adentro del aparato, y muchas veces, en esa época, vean lo que es la transformación de la conciencia social y demás.
había quienes abrían los radios, principalmente jóvenes, para ver dónde estaban los enanitos que hablaban en el radio, ¿no? Pues fíjate los enanitos, pero bueno, ya hacia los 80 ya hablábamos de talleres y ahí ya veías lo que traían adentro, pero es muy interesante, le voy a preguntar a mis sobrinos pequeños si sabe qué es un bulbo, porque exacto, o sea, son términos y que a veces tenían como frases que usábamos de un bulbo fundido y hoy en día... Y ahora ni siquiera hablamos de transistores, la gente habla de chips. De chips, pero a lo mejor pregúntale qué es un bulbo a alguien joven y... Luego entonces, ¿quiénes son los que tienen más riqueza en su cerebro? Pues todos tenemos diferentes. Los hijos del cassette. Los hijos del cassette. Bueno, por lo menos podemos decir que conocemos un poco más de lo analógico y de lo digital, pues ahí damos nuestra batalla, como ahorita nosotros, pues estamos no siendo de la época del internet, pero pues aquí ya estamos conectados y ya le hacemos a los pininos en los likes. Pero bueno, pues muchísimas gracias a quienes tuvieran oportunidad de vernos en vivo y a los que puedan ver la grabación, no lo dejen de vernos su dedito arriba, nosotros prometemos regresar pronto con ¿Qué tan pronto? ¿Qué tan pronto? Pues la próxima semana, ¿no? Pues ya empezaste a platicar muchos temas, entonces pues no creo que necesites mucho tiempo, pero bueno, y pronto les anunciaremos cuando nos vemos por aquí. Esto fue todo por hoy, se despide Liliana Carrión y Arturo Puente Lomelín. Que pasen un excelente 14 de febrero. Igual. Un saludo a todos nuestros amigos y seres queridos, un beso. Bye. Bye. ¿En dónde lo reproduciste?